Vamos al espacio curricular de Historia Contemporánea. El tema para esta ocasión es Revolución Informática en la Guerra Fría. Antes de entrar al tema, quiero leerles las expectativas del logro del día de hoy. Número 1. Expliquen el concepto de revolución informática. Número 2. Enumerar el legado que dejó la Guerra Fría, hablando de la informática. Dicho esto, entonces, pasamos a lo que es el tema. Pero antes, vamos a dar el concepto de revolución informática. Cuando escuchamos la palabra informática, lo primero que se nos viene a nuestra mente son computadoras. Y está perfecto, muy bien. Pero vamos a aprender el concepto. ¿Qué es revolución informática? Bien, es un periodo de avances tecnológicos que abarca desde mediados del siglo XX hasta nuestros días o la actualidad. Y la primera red informática surgió en la Guerra Fría, que a continuación vamos a hablar de esos legados que dejó como consecuencia la Guerra Fría. El legado de la Guerra Fría. Cuando escuchamos el término Guerra Fría, se utiliza y se nos viene a nuestra mente el enfrentamiento de dos grandes potencias, lo que es Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Y cuándo sucedió esto? Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y esto se prolongó hasta la caída del Muro de Berlín, un 9 de noviembre de 1989. Bien, dicho esto, entonces, vamos a ver el legado que dejó la Guerra Fría desde el punto de vista tecnológico. Y vamos a ver, hay muchos, varios, pero en esta ocasión vamos a ver algunos. Número 1, vamos a hablar del Internet, que actualmente lo estamos utilizando de una forma favorable en medio de esta gran situación que estamos. El Internet puede unir familias, pero por ahí dicen que también pueden separar familias. Pero vamos a ver de dónde nace el Internet. Bien, el Internet nace, ¿verdad?, a consecuencia de la Guerra Fría. El ARPANET fue creada, ¿y qué es el ARPANET? Lo vamos a aprender. Fue creada para mantener las comunicaciones en caso de guerra. El ARPANET fue creado por los militares estadounidenses para mantener la comunicación por si se diera el caso de otra guerra. ¿Y qué era el ARPANET? Era una red que permitía la entrada y salida de conexiones sin que el sistema se viese afectado. Y el número de sistemas se multiplicó y aparecieron los protocolos de comunicaciones. Uno de los legados de la Guerra Fría fue el Internet, y en este caso el ARPANET, que fue, ¿verdad?, creado por los militares estadounidenses, el cual hoy en día agradecemos, ¿verdad?, por este logro tecnológico muy importante actualmente. Y podemos ver las imágenes, ¿verdad?, cómo era en ese tiempo o cómo funcionaba el Internet. Vamos a otro legado que nos dejó la Guerra Fría, que es la traducción automática. Se presentó en 1952 el equipo más avanzado y flexible y veloz del mundo, el IBM 701. ¿Y qué era el IBM? Era un logotipo o una marca registrada en Estados Unidos como en otros países, y sobre el que se trabajó para que realizase traducciones. Pero ¿qué sucedió 2 años más tarde? Fue capaz de procesar 250 palabras en 6 reglas gramaticales. Ese es un legado de la Guerra Fría, la traducción automática. Y podemos ver la imagen, cómo era en ese momento
este aparato tecnológico que podía traducir 250 palabras. Muy bien. Vamos a otro legado que nos dejó la Guerra Fría, el almacenamiento. Probablemente fue uno de los aspectos que aceleró la Guerra Fría. Fueron los avances del sistema de almacenamiento. No solo era necesario almacenar, tratar de conservar de forma permanente los datos, sino que también toda aquella documentación interceptada o intervenida por el enemigo por distintos medios, incluyendo el espionaje, que es lo que actualmente nosotros conocemos como el disco duro, ¿verdad? Que es un sistema tecnológico, informático, que se utiliza para almacenar la información importante. En ese tiempo se utilizaba también hasta para el espionaje del enemigo. Y recuerden que la Guerra Fría fue entre dos grandes potencias, dos bloques, el occidental, liderado por los Estados Unidos, y el este, liderado por la Unión Soviética. Muy bien. Y vamos a ver otro legado que nos dejó la Guerra Fría, que fue la primera computadora. Cuando hablamos de la primera computadora se nos viene a la mente, o hemos escuchado, quizás leído, que fue una gran computadora enorme. Actualmente tenemos computadoras muy delgadas y pequeñas. Pero ¿qué sucedió con la primera computadora? A finales de 1951 entró en funcionamiento y se convirtió en la primera computadora digital del bloque del Este. ¿Y cuál es el bloque del Este? ¿Por quién está liderado el bloque del Este? Por la Unión Soviética. El proyecto tuvo que nacer como a escondidas porque tenía el bloque occidental, que no tenía que enterarse, ¿verdad?, de que estaba una computadora digital porque ponía en peligro su nación. Y pronto se convirtió en el único centro de cálculo con la potencia necesaria para intereses militares. Es muy importante, ¿verdad? Eso fue desarrollando y fue la primera computadora, ¿verdad? Y todos nos imaginamos una computadora muy grande. Esto fue un legado de la Guerra Fría. Actualmente podemos ver todo esto de otra forma, más avanzado, inteligentes, muchas computadoras. Pero de ahí nace a finales de 1951, ¿verdad? Y se dio en el bloque este, o sea, de la Unión Soviética. Y ahí podemos ver lo que fue la primera computadora legado de la Guerra Fría a finales del año de 1951. Muy bien, espero que haya quedado claro algunos de los legados que dejó la Guerra Fría. Y como evaluación para ver si entendimos el tema es la siguiente. ¿Qué es revolución informática? Número 2. Enumere algunos legados que dejó la Guerra Fría, de los que ya vimos, y hay otros más. Muy bien. Y llegó el momento de la tarea. Sí les voy a asignar una tarea y es la siguiente. Van a realizar un mapa cronológico sobre el legado informático de la Guerra Fría, ¿verdad? Bien bonito lo hace, un mapa cronológico de los legados que nos dejó la Guerra Fría. Y gracias porque la clase ha terminado. Mucho gusto, los espero hasta la próxima.